Vale, vamos directos al grano. Hoy nos metemos de lleno en un análisis fundamental, estructurado en base a una verdadera clase magistral académica liderada por el MSc Calva Jefferson. Lo que tenemos por delante es un repaso riguroso, pero muy necesario, del compendio académico sobre los pilares clínicos y terminológicos del VIH. Todo esto, por supuesto, fundamentado en las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública de 2019. Para quienes estáis ahí formándose en ciencias de la salud o si simplemente buscáis comprender la precisión médica detrás de esta condición, este material es, literalmente, la base de todo. Porque no se trata solo de soltar datos y estadísticas, ¿verdad? Es entender a fondo el mecanismo biológico, dominar el lenguaje técnico y saber cómo intervenir de forma integral. Así que, vamos a ello. Nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara. Empezaremos con los fundamentos de la infección, luego veremos la foto de la epidemiología nacional, pasaremos a la terminología esencial, desglosaremos las fases de la enfermedad y, por último, cerraremos con la prevención combinada. Empezamos con el punto 1, fundamentos de la infección. Vamos a ver la base biológica de todo esto. El punto de partida lógico es comprender exactamente contra qué estamos lidiando. El VIH pertenece a la familia de los retrovirus, más concretamente al género de los lentivirus. Y como su nombre más o menos sugiere, su principal característica es que provoca una destrucción lenta, silenciosa pero continua de nuestro sistema inmunitario. Tiene un blanco favorito muy específico, los linfocitos T CD4. Son nuestras células colaboradoras, los directores de orquesta de nuestras defensas. El virus básicamente secuestra estas células para poder replicarse, lo que a la larga deja al cuerpo sin capacidad de respuesta. Pero ojo, el virus no entra en estas células como Pedro por su casa. Necesita usar unas llaves especiales que llamamos correceptores. Al principio, en las etapas iniciales de la infección, el VIH usa sobre todo el correceptor CCR5. Sin embargo, a medida que la cosa avanza hacia estadios clínicos mucho más complicados, el virus cambia de estrategia y empieza a usar otro correceptor, el CXCR4. Entender este pequeño cambio de llave es absolutamente vital para comprender cómo evoluciona biológicamente la enfermedad. Pasamos al punto 2, epidemiología nacional. Vamos a ver qué dicen los datos en Ecuador. Si miramos el mapa, hay una concentración geográfica de la carga de la enfermedad que es innegable. Fijaos, la región costa asume una mayoría aplastante con el 74,1% de los casos, prácticamente 3 de cada 4. La sierra se queda en un 20,3% y tanto la Amazonía como la región insular reportan cifras mínimas, por debajo del 2%. Esta enorme diferencia territorial es la que nos tiene que dictar dónde se deben enfocar de manera urgente los esfuerzos de atención y prevención. Y si hacemos zoom en esa información por provincias, la cosa es todavía más focalizada. Guayas lidera la tabla de una forma drástica, concentrando más de la mitad de todos los casos del país, exactamente el 53,2%. Le siguen de lejos Pichincha y El Oro. A nivel clínico y de gestión, esto no son simples numeritos en un papel, son las coordenadas exactas que nos dicen dónde hacen más falta los médicos, dónde urgen más los antirretrovirales y dónde hay que hacer hincapié en la educación sexual. En cuanto a la demografía, la relación es de 2,58 hombres por cada mujer infectada, pero el dato que realmente nos tiene que hacer pensar es que más del 90% de estos casos ocurren en personas de entre 15 y 49 años, es decir, golpea de lleno a la población más activa, tanto a nivel económico como reproductivo. Para cerrar este bloque epidemiológico tenemos que hablar de poblaciones clave. Los datos nos muestran prevalencias altísimas, muy desproporcionadas en ciertos grupos. Hablamos de un 31,9% en personas transgénero y un 11% en hombres que tienen sexo con hombres. Las directrices de salud pública insisten en esto por una razón muy clara. Es imperativo diseñar estrategias médicas libres de cualquier tipo de estigma, que estén verdaderamente dirigidas a proteger a los sectores que más lo necesitan. Vamos a por el tercer bloque. Terminología clínica esencial. El lenguaje que hay que dominar. Un concepto que da muchísimos quebraderos de cabeza en el diagnóstico es el famoso periodo de eclipse. Hablamos de un intervalo de unos 10 días, justo después del momento de la infección. ¿Por qué nos importa tanto? Pues porque durante esos 10 días el virus es prácticamente un fantasma. No hay forma de detectarlo con las pruebas convencionales. Si no tenemos esto muy en cuenta, nos podemos comer un falso negativo de manual, y ese es un error clínico que no nos podemos permitir. Luego está el viral set point o punto de ajuste viral. Cuando la infección arranca, la carga del virus en la sangre pega un subidón bestial, llega a un pico y luego empieza a bajar hasta que, se estabiliza. Ese nivel en el que se queda cómodo es el set point. Conocer este punto es fundamental porque nos ayuda a pronosticar cómo va a evolucionar la enfermedad a largo plazo durante su fase asintomática. Vale,
Este término suele asustar a los pacientes y a veces confunden la consulta. Un blip viral es simplemente un repunte transitorio. Imaginaos a alguien que ya estaba indetectable gracias a su tratamiento y de repente los análisis muestran un pequeño salto, entre 50 y 500 copias por mililitro. El mensaje clave que hay que llevarse aquí es que este pequeño susto temporal no significa para nada que el tratamiento haya fallado por completo. Lo normal es volver a la indetectabilidad rápidamente. Y ya que hablamos de fracasos, es crucial no mezclar conceptos. Hay 3 tipos distintos de fracaso terapéutico. El clínico ocurre cuando, después de 6 meses de terapia, al paciente le aparecen nuevas enfermedades graves asociadas a la inmunodeficiencia. El inmunológico son matemáticas puras. Los CD4+ se quedan atascados por debajo de 250 células o, peor, por debajo de 100. Y por último, el virológico, que es cuando el tratamiento simplemente no logra mantener al virus escondido por debajo de los límites de detección. Son 3 escenarios completamente distintos y cada uno requiere que actuemos de manera diferente. Cuarto punto de nuestro análisis: las fases de la enfermedad. Si dejamos que el VIH evolucione por su cuenta sin tratamiento, lo que vemos es una intersección fatal en el tiempo. Por un lado, las defensas, los CD4+, caen en picado. Por el otro, la cantidad de virus en sangre se dispara hacia arriba. Esas dos curvas cruzándose a lo largo de los años explican perfectamente por qué el sistema inmunológico termina colapsando y dejando la puerta abierta a las infecciones oportunistas. Si miramos esa línea temporal paso a paso, tenemos 3 etapas supermarcadas. Las primeras 12 semanas son la infección aguda. Muchas veces parece un catarro fuerte, pero atención a esto. Si esos síntomas duran más de 14 días, es una señal de alarma clara de que el paciente va a progresar muy rápido. Luego entramos en la fase asintomática o de latencia, que puede durar años sin dar la cara. Y finalmente, si no hacemos nada, a partir del 8º año se entra en la fase SIDA, que ya es el agotamiento total del sistema inmunitario. Y llegamos al último punto de nuestro recorrido: la prevención combinada. A día de hoy, gestionar esto va muchísimo más allá de recetar pastillas en una consulta. Requiere un enfoque integral. Es lo que llamamos prevención combinada. Y esto se apoya en pilares que tienen que funcionar a la vez. Que los preservativos lleguen a todo el mundo, ofrecer la circuncisión masculina, implantar de verdad el tamizaje universal para pescar los casos a tiempo. Y por supuesto, la joya de la corona médica: iniciar la terapia antirretroviral de forma inmediata en cuanto hay un diagnóstico. Es combatir el problema desde absolutamente todos los frentes posibles. Para cerrar este análisis, quiero dejar una reflexión sobre la mesa. Sí, la excelencia técnica es innegociable. Conocer al dedillo la virología y las guías clínicas es lo mínimo. Pero, ¿de qué sirve toda esa precisión si nos olvidamos del paciente que tenemos enfrente? El verdadero salto en la salud pública se dará cuando seamos capaces de fusionar toda esta ciencia tan estricta con un acompañamiento empático, humano y sin una gota de estigma. Ese es el verdadero reto que tenemos por delante. Espero que este repaso haya ayudado a estructurar y aclarar conceptos clave. Ha sido un recorrido intenso y sobre todo necesario.